recordando los eventos del 30 de septiembre. Hace exactamente un año el presidente Vizcarra disolvió el Congreso de la República y uno de los congresistas disueltos fue Carlos Brus, que está con nosotros. Gracias, Carlos. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Escuchando el relato de Salvador del Solar hace unos momentos, ¿qué pudo haber hecho, viéndolo en retrospectiva, ¿no? ¿Qué pudo haber hecho el Congreso disuelto para no ser disuelto? Bueno, primero, son dos cosas. Cosas que se pudieron haber hecho ese mismo día y cosas que se debieron haber hecho, o más bien digo, cosas que no debieron haberse hecho antes que eso, ¿no? Empezando por lo segundo, el Congreso nunca debió desconectarse de la gente. El Congreso tomó acciones de proteger a gente que no debía protegerse, como por ejemplo el ex fiscal de la Nación Chávarri, a proteger a congresistas que tenían sentencias ante el Poder Judicial que tenían que cumplir, y por ejemplo el caso del general Donaire, y que lamentablemente por decisiones de la mayoría fujimorista lo protegían por tener un voto más que no era significativamente mayor cosa, tratándose de una bancada de más de 60 congresistas. Entonces, este tipo de cosas desconectó al Congreso de la gente y realmente ya cualquier razón podía darse para poder disolverlo. Y ese día fue un día muy confuso, la verdad, para quienes por lo menos no estuvimos metidos en las negociaciones que hubieron semanas antes. Lo que debió haberse hecho en una situación no prevista de una tensión entre el Congreso, la mesa directiva, el primer ministro, el presidente del Congreso debió haber agarrado el martillo y ¡ting!, tocar la campana y levantar la sesión. Y cosa que te das todo el día para pensar cuál es el siguiente paso. Pero continuar con la sesión tal como continuó fue un error. Ahora, fueron los hechos consumados, fue la decisión relatada hace un momento por Salvador del Solar y fue el Tribunal Constitucional. Pero visto en retrospectiva, ¿lo mejor no hubiese sido el adelanto de las elecciones que planteó Vizcarra 2 meses antes de la disolución? Bueno, después de la guerra todos somos generales, sí, claro, hubiera sido menos malo, ¿no? Pero también era malo porque eso significaba interrumpir un mandato, que es lo que muchos queríamos evitar, porque si entramos por ese camino vamos a generar un precedente que cada vez que un gobierno tenga un desencuentro con el Congreso, se interrumpe el periodo y vamos a elecciones generales otra vez. Así el país no avanza. Entonces, algunos queríamos evitar eso. Claro, como dices tú, en retrospectiva hubiera sido menos malo, por supuesto. Claro, claro. En su momento hubo mucha discusión. Hay quienes decían, como usted, que era interrumpir un mandato constitucional. Habían otros que decían que podía aplicarse una disposición transitoria, como se hizo el año 2000, y hacer un régimen de excepción. Pero es verdad, el tramado legal articulado de la Constitución necesita un mayor nivel de estabilidad, ¿no? A la luz de eso, ¿qué reformas ve usted hoy por hoy que le llamen la atención? Y allí voy con una pregunta pegada. ¿Cómo ve a la distancia el Congreso nuevo? Bueno, yo creo que hizo bien el presidente Vizcarra en poner como prioridad las reformas políticas, ¿no? Lamentablemente dio marcha atrás en el tema del Senado. El Senado hubiera actuado como un gran filtro para que cualquier ley populista o que viole la Constitución dándole al Congreso iniciativa de gasto, el Senado, inclusive interpelaciones a ministros o inclusive vacancias presidenciales, son más difíciles cuando hay 2 cámaras. Entonces, eso iba a equilibrar un poco más las cosas. Lamentablemente, esa reforma no pasó. La pandemia nos ha puesto un corset y también muchas de las reformas que debieron darse en el ámbito político, sobre todo en el tema de partidos políticos, tampoco se va a dar. Pero el siguiente Congreso, apenas se instale, tiene que ser punto 1 en la agenda terminal el tema de las reformas políticas
para poder mejorar la calidad de la elección. Le menciono algunos personajes del 30 de septiembre pasado y me gustaría hacer un ping-pong. ¿Qué palabra le surge de la cabeza si yo le digo Martín Vizcarra? Es una incógnita. Una incógnita. Así es. Es difícil. Es una persona y un gobierno que es difícil, tratando de hacer un objetivo, es difícil de enjuiciar ahora. Creo que el tiempo, se necesita el tiempo de la historia para poder realmente dar un veredicto de qué tipo de gobierno se dio y qué tal persona es él. En el corto plazo, si tú me obligas hoy a decir algo, yo no tengo buena impresión, pero puede ser que con la distancia de la historia cambie de opinión. Juguemos al ping-pong, no amarremos la bola. A ver, Pedro Laechea. Buena persona, pero poca experiencia. Mercedes Arauz. Igual, es una persona muy bien intencionada. Salvador del Solar. Creo que va a ser parte del futuro del Perú. ¿Y Carlos Brus? En mi casa, tranquilo. Felizmente aproveché la pandemia para estudiar una maestría. Tengo que sustentar mi tesis la próxima semana. Y quién sabe, me está llamando mucho la atención el tema municipal. Mi maestría es sobre planeamiento territorial y gestión ambiental. Y quizás vayamos a apuntar a ver si algo podemos hacer en el ámbito municipal, porque la experiencia que he tenido como ministro de Vivienda 3 veces en el Perú, creo que me da una buena base para poder hacer una buena gestión municipal. O sea, usted se está preparando para ser alcalde de Lima, es lo que nos está diciendo. Estoy estudiándolo, todavía no hay decisiones tomadas. Claro, claro. Pero, ¿usted tiene inscripción en algún partido? No, en ninguno. En esta elección no voy a participar de nada. O sea, le digo lo mismo que le dije a Salvador del Solar. Quedan un poco más de 2 horas para que la ventanilla del jurado se cierre. No va a ir. No, yo acá tú me ves con camisa, probablemente tengo la pijama abajo porque yo, terminando esta entrevista me voy a la cama, no, para nada, no voy a ir a ningún lado. No, ahora se le dice jogger. ¿Por qué no aceptó la oferta de Contigo para ser candidato presidencial? Por lo que te estoy explicando. Fíjate, creo que con todo lo que ha pasado, mi posición, reconozco, es una que no comparte la mayoría de la población. ¿No? La mayoría de la población aplaude el cierre del Congreso. Es verdad que el Congreso se ganó ese rechazo por todas las acciones de protección a personajes que no habían protegido y otras acciones que lo alejó del pueblo. Y por lo tanto, creo que no debo representarlos en ningún cargo en esta elección. ¿No? Y veremos que pasen un poco las cosas, se nivelen los ánimos y la razón surja y más adelante no lo descarto. Pero ¿quién o quiénes le gustan más? ¿O le gustan bien difícil decirlo. Un poco, más que otros? En general, Jaime, yo estoy muy preocupado de esta elección. Hay una dispersión muy grande de candidatos. Si esos candidatos llegan a presentarse en la balota de votación, va a significar que vamos a tener muchas bancadas, lo cual no ayuda a la gobernabilidad, ya lo vemos lo que está pasando en este Congreso, y el presidente que salga elegido va a tener una bancada muy pequeña. Entonces, creo que el Perú va a tener que aprender de las democracias parlamentarias, y de hecho tenemos cosas de la democracia parlamentaria, como por ejemplo el voto de investidura del primer ministro, que en las democracias parlamentarias se da porque cuando gana un partido, el líder de ese partido se le encarga que forme gobierno, entre comillas. ¿Qué significa eso? Que consiga los votos de la mayoría del Congreso en pocas semanas, forme una gran alianza para que cuando haya el voto de investidura, el primer ministro expone el nuevo plan de gobierno, no el plan de gobierno con el que ganó, sino el plan de gobierno en el que se incluyen propuestas de otras bancadas, de otros partidos con los cuales él ha negociado y ha formado una alianza. Claro. Alianza que incluye repartición de algunos ministerios, en fin. Entonces creo que el candidato presidencial que gane va a tener que hacer eso y para esa manera asegurarse mayoría en el Congreso, si no vamos a tener otros 5 años perdidos como los que hemos tenido.
Bueno, nos deja masticando la idea que seguramente ya en su momento discutiremos, evaluaremos y comentaremos de que está estudiando la posibilidad de ser alcalde de Lima. Le agradezco por esta entrevista, Carlos, que le vaya muy bien. Gracias, Jaime. Hasta la próxima. Muy bien, vamos a la pausa y vamos a meternos de lleno en lo que pasó anoche en el debate entre Trump y Biden. Increíble el nivel en el que Donald Trump encaraba a Biden, Biden le respondía, pero no vamos a mirar el debate como una cuestión ajena, una cuestión distante, que le puede sonar así, porque esta es una situación distinta, inédita. Se discute en los Estados Unidos quién va a ser el próximo presidente, pero por ende se va a discutir la hegemonía mundial. Y ahí estamos nosotros, porque nada está dicho.